Buenas clases. Mirad, en este vídeo voy a explicaros brevemente qué consiste esto de los gráficos estadísticos, ¿vale? Como ya os he dicho anteriormente, hemos empezado el tema de estadística, un tema basado en, digamos, en la recolección de datos para hacer estudios y pues también, digamos, esa recolección de datos, esos estudios que hacemos, se tienen que ver representados de alguna manera. ¿Y cómo los representamos? Pues la forma más gráfica que tenemos, como su propio nombre indica, es mediante gráficas, ¿vale? Esto estáis hartos de verlo en medios de comunicación, casas de apuestas. Ahora con el tema del coronavirus habréis visto también que aparecen muchos gráficos en los medios de comunicación y existen diferentes tipos de gráficos. Vamos a ver un poco cada uno de ellos, ¿vale? Mira, el primero que tenemos es el diagrama de barra, ¿vale? Este diagrama de barras se utiliza para variables cuantitativas discretas y también para cualitativas. Os recuerdo que las cuantitativas discretas son, digamos, os pongo la actividad de ayer, son estas cuyos datos son puntuales. Por ejemplo, en este caso eran la asistencia del número de alumnos a clase durante un trimestre. La falta de asistencia, perdón. Pueden faltar 2, 3, ¿vale? Se llamaban cuantitativas discretas. Números puntuales, 2, 3, 1, 0, lo que sea, ¿vale? Como digo, se utiliza para ese tipo de variables y para poder dibujarlo, este diagrama de barra, necesitamos por un lado la x sub i, ¿vale? Y por otro lado la frecuencia absoluta. En el ejemplo que vimos ayer necesitaríamos solamente la x sub i, que es, digamos, lo que estamos estudiando, y la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada una de mi x sub i, ¿vale? Para hacerlo es muy sencillo. En el eje horizontal, en el eje abscisa, colocamos la x sub i, ¿vale? Aquí veis que hemos colocado la x sub i. Y en el eje de ordenadas, la f sub i, la frecuencia absoluta, ¿vale? Vamos levantando, digamos, según cada uno de mis datos y ya tenemos el diagrama de barra. En el diagrama de barra, las barras están separadas, ¿vale? Os pido que hagáis este ejercicio, muy sencillito. Y después nos pasamos a lo que es el histograma de frecuencia y polígono de frecuencia. Mirad, el histograma de frecuencia es muy parecido al diagrama de barra, ¿vale? La única diferencia es que este se utiliza para variables continuas, es decir, para variables cuantitativas, como digo, continuas, ¿vale? Estas variables continuas, cuantitativas continuas, son aquellas que se representan mediante intervalos, ¿vale? En este ejemplo que os he puesto, por ejemplo, el peso, ¿vale? Como hay muchos datos, pues lo ponemos por intervalos. En el ejemplo del ejercicio de ayer, pues hablamos en esta situación del tiempo que tardaba en hacer los 100 metros, ¿vale? Teníamos una serie de decimal y como eran, digamos, valores, había muchos tipos de valores distintos, pues los agrupamos en intervalos. Variables continuas, ¿vale? En este caso, lo mismo. Utilizamos la x sub i, que son nuestros intervalos, la f sub i, que es la frecuencia absoluta. Y la única diferencia con la anterior es que aquí las barras, como veis, están juntas, ¿vale? Los intervalos se ponen en el eje de la X, en el eje de abscisa, en el eje horizontal, de 41 a 47, de 47 a 53, ¿vale? Así sucesivamente. Y levantamos en vertical lo que nos diga la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? El ejemplo que tenéis, pues ese de ahí tenéis que representar en el eje horizontal la temperatura y levantar la frecuencia absoluta sería, como digo, en el eje vertical, el número de días. Luego también tenéis esto que se llama polígono de frecuencia. Eso es muy sencillito, ¿vale? Una vez que habéis hecho el histograma de frecuencia, el polígono de frecuencia, lo único que consiste es que unáis los puntos medios de las columnas, ¿vale? Esas columnas que, como he dicho, es importante, tienen que estar pegadas unas con otras, unid los puntos medios y ya tenéis el polígono de frecuencia. Y por último tenéis el diagrama de sectores, que como no lo vamos a utilizar para el proyecto, no he querido que hagáis ejercicio, se utiliza mucho para variables cualitativas, cuando tenemos cualidades. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en esta situación, ha hecho un estudio sobre el tipo de película que le gusta a la gente. Acción, comedia, romántica, terror. Se representa en un círculo, calcularíamos el ángulo que haría falta para cada una de nuestras variables y lo representaríamos, como digo, en ese círculo, ¿vale? Ese no os pido ejercicio ninguno. Muy bien, pues espero que haya quedado un poco más claro. Me hacéis estos dos ejercicios que tenemos aquí. Uno para el diagrama de barra
y otro para histograma. Y listo. Genial, saludos.